arrancamos el tema que nos convoca hoy, que es esto de lo que tanto se está hablando, ¿no? Economía en tiempos de pandemia. Y mi idea era arrancar, les voy a contar un poco cuál va a ser la hoja de ruta de la conversación de hoy, así tienen un poco idea de cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a encarar. Y me gustaba empezar con esta idea de se vive para adelante y se entiende para atrás. Esta frase que quizás puede sonar un poco cliché, pero creo que resume bastante bien el tiempo que estamos atravesando, porque hay una clave en todo esto, que creo que ya todos de a poco lo vamos teniendo claro, que es que no hay recetas mágicas, nadie tiene realmente la posta de cómo se sale de esto, cuál es la mejor estrategia en tal o cual país, y básicamente todo lo que podemos hacer es ir probando y testeando distintas estrategias, distintas alternativas, y recién con el paso del tiempo, cuando ya hayamos superado esta pandemia, vamos a poder mirar para atrás y entender en qué fallamos, qué cosas podríamos haber hecho mejor. Y bueno, y ahí habrá una tanda grande de economistas que básicamente lo que mejor sabemos hacer es mirar para atrás, tirar regresiones y proyectar qué va a pasar en adelante en función de lo que pasó para atrás. Nada mucho más complejo que eso. Así que bueno, la idea es que primero veamos qué está pasando, por qué está pasando, cuáles son los posibles futuros escenarios y para cerrar unas conclusiones generales, ¿no? Temas para llevarnos como pendientes para pensar. Bueno, dentro de esta idea de qué está pasando, me gustaba también pensar en esta idea de que todos en el mundo entero estamos hoy por hoy operando en modo supervivencia, ¿no? Y este modo supervivencia implica que tenemos conflictos en todos los niveles, en cada una de las áreas, en cada uno de los países más o menos desarrollados, todos están operando en modo de supervivencia y intentando lidiar con los conflictos que surgen en todas las escalas. Y dentro de esta idea se está empezando a hablar cada vez más de un nuevo concepto que le dicen the low touch economy, que tiene un poco que ver con cómo estamos viviendo esta nueva normalidad de la que leemos y escuchamos en todos lados, ¿no? Esta nueva normalidad. Esta nueva normalidad que en realidad está trazada por una economía que implica nuevos hábitos, nuevas regulaciones y que la base de esa nueva normalidad es que tenemos el contacto reducido en términos de intercambio. Todo lo que tiene que ver con interacción, intercambio entre personas, lo tenemos reducido, entonces por eso ese nombre. Y este nuevo tipo de economía viene de alguna forma a generar cambios y distorsiones en la forma en la que comemos todos los días, en la que trabajamos, en la que compramos, en la que hacemos ejercicio, en la que monitoreamos nuestra salud, sociabilizamos con nuestros amigos, en qué usamos nuestro tiempo libre, un cambio general y conceptual en de qué manera nos interconectamos entre nosotros. Otro punto importante dentro de esto es que es un fenómeno global y ahí puse respuestas nacionales, ¿no? Fenómeno global con respuestas nacionales. Suena un poco contradictorio, pero de alguna manera nos muestra, nos habla un poco de que estamos hablando de un fenómeno global que pocas veces pasó en la historia y que estamos hablando de un mismo shock que nos atraviesa por igual, obviamente con distintos resultados, porque los contextos son distintos, pero que nos está atravesando por igual a todos los países. Y no hay muchos registros de shocks a nivel económico o a nivel general que tengan esta índole, ¿no? Esta índole de fenómeno global. Podemos hablar de la influencia española de 1918 a 1920, pero de vuelta, estamos hablando de 100 años atrás y era otro mundo en términos de globalización, otro mundo en términos de interconexiones, por ende no tenemos mucho registro de cómo debe responder el mundo ante este tipo de fenómenos. Y por ahora lo que vamos viendo básicamente es que todas las respuestas y las distintas estrategias se van resolviendo y se van planteando a nivel nacional. Si bien hay de alguna manera un poco de intercambio en cuanto a experiencias más, menos exitosas que se pueden percibir como exitosas, en términos generales podemos decir que lo que estamos viendo es que las respuestas se están dando a nivel nacional.
Después esta idea de dilema moral, economía versus salud, que tanto lo deben haber escuchado y leído en las últimas semanas. Es esta idea un poco de que lo que nos plantea es que cuando pensamos en términos de salud, hablamos concretamente de un número que se publica todos los días en cada uno de los países del mundo, que es cuántos muertos por COVID hay en cada uno de los países. Es algo más inmediato, algo más concreto y algo que lo vemos más visible en el corto plazo. Mientras que cuando hablamos de economía, tenemos que pensar más en términos de qué va a pasar con los niveles de pobreza, ¿no? Con los niveles de pobreza que ya cada uno de los países traía, sobre todo los países en desarrollo como es Argentina, y cómo va a seguir, cómo sigue este panorama. Porque como dice más abajo, estamos hablando de la pobreza como problema dinámico. ¿Y esto qué implica? No es común leer en los diarios 5 personas murieron por pobreza. Entonces, al no tener tan claro y ser tan difuso, no la forma de medirlo, pero conceptualmente las implicancias que tiene en la vida de las personas, es un número que es difícil de contrastar versus la cantidad de muertos por COVID que hay por día en cada uno de los países, ¿no? Y eso hace que nos planteemos una especie de dilema, que muchos le llaman dilema moral, sobre si hay que elegir a la economía o hay que elegir a la salud, y se juzga a cada país por la elección que toma en esos términos. Acá me voy a tomar el atrevimiento por ahí de dar una opinión personal, algo que yo vengo pensando mucho estas últimas semanas y que en realidad tiene que ver con que, para mí en términos prácticos, tampoco es realmente, porque cuando hablamos de economía versus salud, hablamos como si todos los países tuviésemos la posibilidad de elegir entre uno y otro. Y yo no estoy tan segura que tengamos realmente esa posibilidad de elegir. Creo que de alguna forma, como decíamos recién, este fenómeno global arrasa y arrastra a todos los países más allá de la elección. No sé cuánto lugar nos va a elegir el fenómeno de la pandemia, porque tenemos casos de países más en los extremos que nunca tuvieron cuarentena obligatoria, igual vemos sus economías golpeadas y vemos que en términos de PBI la caída va a ser muy abrupta este año. Y tenemos países que, si bien en un principio optaron por una estrategia que se podría decir que iba más alineada con la economía en términos morales, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Brasil, muchos de ellos tuvieron que volantear y dar vuelta un poco el panorama, porque la situación en algún punto te supera. Cuando ya pasás a tener 500, 1000 muertos por día, no solamente sucede lo que tiene que ver con el colapso del sistema sanitario, más en términos de salud, sino que empieza a correr una especie de pánico y miedo generalizado, y lo que en economía tanto decimos como expectativas, que eso va teniendo efectos reales. Entonces, hasta ahora, un poco mi percepción es que no sé cuán real es este dilema en el que podemos elegir entre economía versus salud, porque la pandemia nos arrastra. Después, bueno, en cuanto a qué está pasando también, crece el nivel de desocupación y crece el nivel de desocupación en todos los países. Pensemos en el caso de Estados Unidos, como decíamos hace un ratito, que si bien en un principio parecía que estaba optando por la economía versus la salud, pasó del 3,5 al 13% de desocupación, y ya estamos hablando de que en la mayoría de los países desarrollados se prevé una caída estimada entre el 10 y el 15% del PBI, ¿no? Para los países en desarrollo va a ser obviamente mucho más fuerte esa caída. Entonces volvemos a esta idea de que el fenómeno te arrastra y no te da mucha opción de elección. Después estamos un poco frente a eventos disruptivos, que me gustaba pensarlo de esa manera, como el petróleo con precios negativos, que quizás es algo de uno de los eventos que más llamó la atención en los distintos países, por la lógica, ¿no?, que tiene esto, porque cuando pensamos en el petróleo y mucha gente ni bien escuchaba que el petróleo estaba con precios negativos, decía, pero ¿cómo puede ser precios negativos? ¿Qué es esta idea de precios negativos? Y solamente 2 líneas para hacer referencia al tema. Tenemos que pensar en que esta lógica, en que estamos en un escenario en que la caída en la demanda agregada es generalizada, la demanda de todo lo que tiene que ver con el movimiento, el intercambio y la movilización tanto de bienes como de las personas
hace que se reduzca la demanda de petróleo, por ende el precio baja, y hay una clara línea en todo lo que tiene que ver con el petróleo, que es que lo que siempre se hace es contrastar cuánto me pueden pagar por petróleo menos la cantidad de plata que a mí me sale almacenar ese petróleo. Porque el petróleo, a diferencia de, no sé, lo que puede ser otro bien, pensemos en tomates, en el extremo, si el precio que me pagan por esos tomates no me es del todo rentable, yo podría eventualmente, no sé, regalarlos, donarlos, tirarlos, usarlos como abono. En cambio, tenemos que pensar que el petróleo tiene esa condición en el que realmente no podemos no elegir almacenarlo, y ese almacenamiento tiene un costo. Entonces, cuando el precio que me pagan es menor que el costo que me sale a mí almacenarlo, eso da como resultado los precios negativos que estuvimos viendo estas semanas, ¿no? Y bueno, el tema de la caída de la demanda agregada, que después voy a ahondar un poquito mejor. Y por último, esto que tiene que ver con la regulación, las nuevas leyes de privacidad. Y es esta idea de que estamos frente a un Estado con mayor potestad para controlar, ¿no? Si pensamos, no sé, quizás en regímenes como el de China, están más acostumbrados y tienen más coartadas sus libertades individuales, pero bueno, para otro tipo de países quizás es más fuerte esta idea y la estamos empezando a ver con mucha vehemencia, porque en algún punto no está claro cuál es el límite de control que tienen los estados sobre las libertades individuales de las personas, y es algo de lo que recién se está empezando a hablar, porque obviamente en un contexto de pandemia en el que prima el miedo y el pánico, a priori todos diríamos que queremos que el Estado nos cuide, nos controle y nos mire, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar más en el mediano plazo qué implicancias puede llegar a tener esto. No sé, están hablando ya en China y en distintos países de aplicaciones que el Estado te obliga a tener instaladas en tu celular, en el que te miden la temperatura, te miden la cantidad de horas de sueño. Entonces estamos frente a un panorama que al menos da para pensar cómo van a continuar estas leyes de privacidad, ¿no? Y dónde termina el control del Estado y dónde empiezan las libertades individuales. Cuando pensamos en por qué, pregunta si viene, perfecto. Justo puse la otra computadora para tener el chat al lado e irlo leyendo en el momento. Bueno, cuando pensamos un poco en por qué pasa todo esto, ¿no? ¿Cómo llegamos? Y se me ocurría quizás una forma bastante simplificada de pensar en términos de cómo genera la pandemia esto en términos económicos, que tiene que ver con los agentes básicos del circuito económico. Entonces lo voy a intentar hacer lo más sencillo y sobre la tierra posible para no aburrirlos del todo. Y pensemos en que estos agentes básicos del circuito económico son, por un lado, las familias, que las familias pagan impuestos y a su vez reciben subsidios del Estado. Tenemos un Estado como centro de todo este circuito económico. Tenemos empresas, que estas empresas, por un lado, dan trabajo a las familias, pagan sueldos a esas familias y las familias le compran bienes y servicios a esas empresas. Y a su vez esas empresas reciben transferencias del Estado y pagan impuestos al igual que las familias al Estado. Entonces, si tenemos que pensar en términos de este circuito económico, el efecto que tiene la pandemia parte básicamente de lo que podemos identificar como el foco de inicio de las familias, ¿no? La demanda. Dentro de la demanda, el concepto de consumo como principal componente de esa demanda. Entonces, ese es el foco inicial, el puntapié que empieza a generar una especie de círculo vicioso en el que una cosa lleva a la otra. Pensemos que a partir del momento en el que las familias dejan de consumir, automáticamente las empresas empiezan a tener menos ingresos, empiezan a tener complicaciones para pagar los sueldos, las familias no pueden pagar los impuestos, las empresas no pueden pagar los impuestos y el Estado tiene que, al contrario, en vez de reducir los subsidios y las transferencias, aumentar tanto los subsidios como las transferencias. Entonces acá estamos entre una encrucijada bastante importante, que es como de alguna manera lo que va generando de forma encadenada los conflictos que estamos viendo hoy en términos económicos. Y bueno, y habrán escuchado también que un poco lo que se está diciendo eternamente se discute
keynesianos sí, keynesianos no, como cuáles son las respuestas económicas que hay frente a este tipo de situaciones, y hoy en día se está diciendo y se está repitiendo que todos son keynesianos, ¿no? Que en tiempos de pandemia son todos keynesianos. ¿Qué significa que en términos de pandemia seríamos todos keynesianos? Es esta idea de que no hay lugar a duda en que la mejor alternativa o solución dentro de las opciones que tenemos es que el Estado intervenga para intentar sostener ese nivel de demanda agregada, ¿no? Esto que estamos diciendo, la familia es el foco de inicio del conflicto, que por ende también se termina traduciendo en las empresas y en el Estado y se retroalimenta de nuevo todo el círculo vicioso. Pero es esta idea de que el Estado debe intervenir porque hay una falla de mercado que probablemente tome tiempo resolverse y que como no contamos con ese tiempo, el Estado debe intervenir de forma cuasi inmediata. La única aclaración quizás que deberíamos hacer con respecto a este tema es que estas soluciones en economía siempre se plantean como soluciones viables dentro de lo que es el corto plazo. No podemos pensar en que esta lógica de intervención pueda sostener y hacer justamente una economía en cuanto a crecimiento, no puede generar un crecimiento sostenible en una economía basándose en este principio, ¿no? Perfecto, bueno, seguimos. Acá se me ocurrió ponerles un ejemplo de una encuesta en gastos del consumidor que hizo una empresa en otoño de 2009, post de la crisis del 2008, como para tener un poco de referencia. Y lo que se hizo fue preguntarles a las personas en qué reducieron sus gastos. Y en función de las respuestas que fueron dando, acá tenemos los porcentajes, ¿no? Y vemos, bueno, por ejemplo, el último, justo no tengo para señalárselos, pero si van a la última categoría dentro del listado, tenemos todo lo que es comida fuera del hogar, que es un 58% de caída. Después tenemos todo lo que es el consumo de electrónica en un 53%, ropa 53%, media y entretenimiento 51%, y en el gasto en el que menos se redujo, si bien hubo también una reducción, es un 21%. Esto como para tener de referencia. Ahora sí, yendo concretamente a la pandemia, a esta época de pandemia, un estudio que hizo Deloitte identificó que en las primeras 2 semanas de cuarentena los recuadros que ven en verde, donde dice 1-2 semanas, porque hay una categorización bastante clara entre lo que fueron la primera y la segunda semana de la cuarentena y la tercera y la cuarta en adelante. Y en las primeras 2 semanas lo que se ve es un crecimiento muy grande en todo lo que tiene que ver con comida envasada y preparada, frescos, desinfectantes, detergentes, todo lo que tiene que ver con materiales de limpieza. Bueno, todos vivimos el furor del papel higiénico de los primeros días, y más en una segunda instancia esto que tiene que ver con materiales de oficina, videojuegos. Y es interesante ver cómo a partir de la tercera y cuarta semana de la cuarentena, lo que se empieza a ver es un cambio en la composición de los productos que se consumen desde el hogar, ¿no? Y bajan categorías como papel higiénico, productos de limpieza, mascarillas, porque en general son productos que la mayoría se estoqueó durante la primera y la segunda semana, compramos un montón de papel higiénico y después no sabemos para qué usarlo porque tenemos mucho más del que necesitamos. Y bueno, y suben categorías más como el alcohol, las conservas, los ingredientes para cocinar, y se empieza a pensar como en bienes más de segunda necesidad, ¿no? Esto después, esta presentación se las dejo por si alguno quiere mirar más en detalle algún gráfico o alguna categoría. Bueno, puntualmente dentro de este qué está pasando, por qué está pasando, siempre tenemos un bonus track para la Argentina. Nosotros siempre luciéndonos y teniendo algunos condimentos que hacen todo más difícil y desafiante. Y puntualmente en Argentina hoy tenemos 3 factores que hacen que la pandemia y encarar este fenómeno sea bastante más complicado que en el resto de los países. Y tienen que ver con una coyuntura que ya traíamos aparejada, ¿no? Que me refiero puntualmente primero a lo que tiene que ver con la negociación de la deuda, como todos sabrán, y se cansaron de ver también los titulares, quizás un par de semanas antes a que la pandemia fuera noticia era de lo único que se hablaba,
del ministro de Economía, de Martín Guzmán, yendo a Estados Unidos, negociando con los acreedores, y se hablaba monotemáticamente todo el tiempo del mismo tema. Llegó la pandemia y parece que la negociación de la deuda desapareció. Bueno, en términos concretos no desapareció, ojalá hubiese desaparecido, pero hace un par de días fue noticia esta propuesta que se hizo desde Argentina a los acreedores. Y esa propuesta, para hacerla concreta, concisa, tiene que ver con una quita del 50% del valor presente de los bonos que tienen esos acreedores. En el mercado se consideró que fue una propuesta bastante agresiva en términos generales. En un principio se decía que era de alguna manera un poco una locura que se aceptase esa propuesta. En los últimos días se empezó a ver luces verdes de parte de algunos acreedores, y después, bueno, me gusta pensarlo con esta idea de, como para transmitir un poco de esperanza, esta idea de que si yo persona, país, persona física, jurídica, le pido un préstamo al banco y el banco me presta 10 pesos y yo esos 10 pesos no los puedo devolver, el problema lo tengo yo. Ahora, si el banco me prestó 10 millones de dólares, el problema ahí lo tiene el banco. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? El número, el valor de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional y distintos acreedores es muy grande, pero bueno, en este contexto, algo que, si quieren, de alguna forma puede llegarnos a jugar a favor, es que hay muchos países que empiezan a estar en nuestra misma situación y está la posibilidad de que se plantee una especie de refinanciación a nivel global para todos los países que tienen complicaciones y para que no terminen cayendo en cesación de pagos. Quiero dejarles esta idea de que esto que tiene que ver con el default, con la cesación de pagos, es algo que no solamente no le conviene a Argentina, sino que no le conviene ni al Fondo Monetario Internacional ni al resto de los acreedores. Y bueno, no me quiero extender más con eso, pero cerramos y después si tiene alguna pregunta más lo vemos. Después, bueno, esto que tiene que ver con precios de commodities sin buenas noticias. La soja ayer cerró en $312. Trump hizo nuevos anuncios y está planteando la reapertura de las plantas de faena para asegurar todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de carnes, distintos tipos de carnes en los supermercados de Estados Unidos, y como son el principal productor mundial, mueve bastante la aguja. El tema puntual en qué nos afecta en este contexto a nosotros es que no venimos de épocas de bonanzas, esa es la idea general que quiero dejarles. No venimos de época de bonanzas y no venimos de épocas en que hayamos podido engordar las arcas del Estado con los precios de la soja, el maíz y el trigo. Entonces esto de alguna forma nos vuelve un poco más vulnerables también para enfrentar este contexto. Y por último, esta idea de que tanto Argentina como muchos países desarrollados tienen un alto porcentaje de trabajo informal, lo cual hace que todo el panorama sea bastante más complicado, sobre todo pensándolo en términos de que el tipo de trabajos que realiza la gente que lo hace de forma informal no son trabajos que puedan ser fácilmente trasladados a una modalidad virtual. Entonces eso hace que todavía sea aún más complicado. El último dato oficial del INDEC es que hay 5 millones de puestos de trabajadores asalariados que no hacen aportes a la seguridad social y 2 millones de desocupados urbanos. Esto igual, de todas maneras, sabemos que el número es bastante más alto de lo que se publicó oficialmente, y bueno, y es un problema que nos complica el doble tanto a Argentina como al resto de los países de Latinoamérica. Y bueno, como no podía faltar, el dólar, un comentario cortito con respecto al dólar, un capítulo más de la serie que tan acostumbrados nos tiene. Habrán visto, bueno, en las últimas semanas el dólar, no el oficial, pero el dólar blue, el dólar MEP y el dólar contado con liqui, que ahora voy a hacer un comentario cortito sobre eso, subieron bastante y hoy la brecha está en el 71% con respecto al dólar oficial. Y un poco para que se lleven la idea de por qué está pasando esto y qué implica en términos concretos, tenemos que pensar que en este contexto estamos combinando emisión monetaria, hay muchos pesos en la calle, esos pesos en la calle son producto de
las estrategias y los proyectos que está lanzando el Estado para intentar contener esta pandemia. Estamos hablando del ingreso familiar de emergencia para monotributistas A y B y los trabajadores informales de 10.000 pesos. Estamos hablando de la asistencia al trabajo y a la producción que solicitaron más de 240.000 pymes, que ayuda a pagar los sueldos que ayuda a pagar los sueldos de los empleados y además los excede del pago de las contribuciones patronales. Estamos hablando de las nuevas líneas de crédito que se anunciaron hace unos días a tasa cero para los monotributistas y autónomos. Entonces, todas estas son medidas paliativas que está lanzando el Estado y que implican en términos concretos una emisión monetaria y una abundancia de pesos en la calle que tiene efectos en la economía real. Después, en segundo término, estamos hablando de que Argentina ya viene con un contexto con altos niveles de inflación acumulada y eso nos vuelve más vulnerables aún. Y por otro lado, esto que tiene que ver con las tasas de interés bajas que están ofreciendo los bancos. Y concretamente voy a intentar decirlo de la forma más sencilla posible, pero para que se queden con la idea, ¿qué es lo que hace subir al dólar? Por un lado tenemos la emisión monetaria, que dijimos recién, los altos niveles de inflación acumulada, que mencionamos también recién, y a eso se le suma que a las tasas de interés que ofrecen los bancos a los ahorristas, aquellos que tienen un sueldo a fin de mes, que tienen la suerte de tener plata a fin de mes, les sobra plata a fin de mes y como están gastando menos, tienen más pesos y tienen que hacer algo con esos pesos porque saben que si no se los come la inflación, entre comillas. Hasta el momento veíamos que mucha gente ponía esos pesos en plazos fijos dentro de los bancos. Como las tasas que están pagando los bancos son realmente muy bajas, ese pequeño ahorrista, que podemos estar hablando de un pequeño ahorrista como de un gran ahorrista, no tiene ningún tipo de interés en seguir manteniendo sus pesos dentro de ese plazo fijo. Entonces muchos, de una forma bastante sencilla, se fueron volcando a lo que se llama fondos comunes de inversión. Fondos comunes de inversión son como si fuesen canastas que arman los bancos y que cualquier persona que tenga home banking y una cuenta puede acceder, porque no tenés que tomar vos como persona individual una decisión con respecto a la inversión, sino que el banco tiene personas especializadas que se dedican a invertir en distintos tipos de activos, estas canastas de las que les hablaba. ¿Qué pasa? Dentro de esas canastas hay muchos activos que están nominados en dólares. Entonces, al haber mucha más demanda y muchos más pesos de pequeños y grandes ahorristas que se vuelcan a este tipo de canastas y a otro tipo de alternativas, hace que por una cuestión de demanda y oferta el precio del dólar sube. Dentro de eso también tenemos punto aparte esto que comentábamos recién, el dólar liqui y el dólar MEP. No quiero por ahí ser tan técnica y aburrirlos, pero bueno, tenemos que tener la idea esa en la cabeza de que no dejan de ser opciones, que son opciones completamente legales, en las que las personas que tienen pesos que les están sobrando y como modo de ahorro no pueden por la restricción del cepo comprar más de $200, tienen estas otras alternativas, que es comprar en pesos bonos o acciones y transferir esos activos a cuentas en el exterior, y en esas cuentas en el exterior se venden esos activos y se transforman en dólares. Entonces es una forma básicamente de hacerte de dólares de manera legal. Bueno, esas cosas puntuales fueron lo que fueron haciendo que en las últimas semanas veamos este salto tan abrupto del dólar y que termina en este último punto, esto que pusimos por acá, expectativas de evaluación que sabemos por la historia y la experiencia que tiene Argentina, que termina teniendo claras implicancias en la vida cotidiana. ¿Vienen bien? ¿Se escucha bien? ¿Está llegando bien? ¿No estoy hablando muy rápido? Nerina. Sí, José, se escucha bien, por lo menos creo que estamos todos escuchando bien. Bárbaro, bárbaro. Voy a intentar hablar un poco más lento por si llega tarde y perfecto.
Bueno, esto más a modo anecdótico me parecía interesante mirarlo con esta idea de que acabamos de terminar de hablar del dólar y de qué pasó con el dólar en los últimos días, las últimas semanas. Y Google tiene una aplicación que se llama Google Trends en la que uno puede ver cómo vienen las tendencias de búsquedas, ¿no? Cuáles son como los temas de moda, por así decir, y se basan en las cosas que googlea la gente en su casa. Y en Argentina me parecía interesante mirar cómo desde principios de febrero hasta los últimos días de abril, si comparamos el término de búsqueda COVID con el término de búsqueda dólar, vemos cómo durante febrero COVID estaba prácticamente ausente. Recién a principios de marzo algunos adelantados empezaron a googlear y el pico del término de búsqueda lo tenemos a partir del 20-21 de marzo en cuanto empezó la cuarentena en Argentina, ¿no? Y vemos cómo el dólar en cuanto a términos de búsqueda sigue teniendo como una importancia mayor. Solamente durante el periodo de marzo estuvo un poquito por debajo del interés en función del coronavirus y vemos este pico alrededor del 13-14 de abril, que fue cuando se produjo el salto del dólar paralelo, ¿no? Bueno, eh, quería hacer un comentario también cortito con respecto al dólar, en por qué, porque se repitió bastante dentro de las preguntas de si podemos esperar una hiperinflación o no. Quizás lo voy a dejar más para el final, más frutilla del postre. Y pasemos un poco como para empezar a acercarnos al final, dónde estaremos, ¿no? ¿Cuáles serían los posibles escenarios en los que nos enfrentamos? Y acá tenemos que hablar, como decíamos un poco al principio, de que no hay una respuesta unívoca, porque la realidad es que depende 100% de qué es lo que pase en términos del virus, ¿no? Qué capacidad de contención tengamos. Y eso tiene que ver con que o se descubra una vacuna o se logre la inmunidad mayor al 50%, que es esto que se dice que muchos países lo tienen como estrategia. En términos prácticos, lo que sucede también es que no tenemos suficientes certezas y hay muchas variables que todavía son una incógnita, como por ejemplo si una persona que ya tiene el virus puede volver a contagiarse o no. En principio dicen que no, pero no hay completa certeza alrededor de eso y tampoco se sabe si una vez que la población llega al 50% de inmunidad puede llegar a haber un segundo brote en cuanto volvés a abrir y a funcionar. Eh, pero bueno, la lógica general es que tenemos que pensar en que en función de las decisiones que vayamos tomando, podemos estar frente a tres escenarios. Esto que tiene que ver con trayectoria económica, acá sí los puedo señalar. Y se está hablando mucho de tres escenarios, ¿no? De una economía en forma de B corta, una economía en forma de U y una economía en forma de L. La economía en forma de B corta vendría a representar el escenario más optimista. Si quieren, el factor común entre los tres escenarios es que tanto acá como acá como acá vemos una caída abrupta. Y el punto de discusión está en cómo salimos de esa caída abrupta. Si lo hacemos de forma exponencial y optimista, este sería el escenario más optimista, lo hacemos de forma moderada o vamos a tener un periodo largo de estancamiento en el que no se ve ningún índice, ninguna señal de repunte. La verdad es que hay opiniones encontradas con respecto a esto. Tiene que ver un poco con el tiempo que dure o que tardemos nosotros en contener a este virus. En principio, el escenario optimista fue una de las primeras cosas en las que se pensaba, pero pensando en términos de que este virus pudiese durar 3-4 meses, la verdad es que ya todos tenemos bastante claro, ya pasamos los 3-4 meses si empezamos a contabilizar desde que China tuvo los primeros casos, así que este escenario estaría básicamente descartado y ahora nos queda la duda de si estaremos entre una U y una L. Pero bueno, son como los tres escenarios más gráficos en los que se dividen un poco las opiniones.
Después me parecía interesante también pensar en términos de demanda. ¿Dónde estaremos? ¿Cuáles son los posibles futuros escenarios? Y en términos de demanda, por ahí lo más interesante me parece es que pensemos cuáles van a ser los cambios temporales y cuáles van a ser, o sea, en términos de lo que estamos viviendo hoy, cuáles son las cosas que cambiamos que van a ser temporales y que el día después, por así decirlo, se retiren, los volvamos a modificar, desaparezcan, y cuáles van a ser los cambios permanentes. Y ahí me gustaba pensar, hay una entrevista bastante conocida de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, en el que le preguntan qué cree que va a cambiar en los próximos 10 años. Y él dice que el secreto un poco de su éxito siempre fue no en pensar qué cosas iban a cambiar, sino qué cosas seguramente no vayan a cambiar. Y me parece que de alguna manera puede tener una relación con esto de los cambios que estamos hablando en términos de demanda, porque si pensamos quizás en estos cambios temporales, ¿no? En cosas que estamos haciendo hoy todos nosotros, pero que naturalmente preferiríamos no hacer, como cada vez que hablamos con algún amigo o algún familiar, hacerlo por Zoom, videollamada o alguna otra modalidad. Todos preferimos, sacando algunas situaciones en particular, juntarnos presencialmente, abrazarnos, más nosotros que somos argentinos y tenemos esa dinámica tan familiar, ¿no? Después, no sé, en términos temporales también, cuánto limpiamos. Yo hablo con mi mamá, que bueno, más allá que está dentro del grupo de riesgo, cada vez que hablo con ella está fregando pisos, lavando verdura por verdura, cada una de las cosas que yo sé que en un escenario normal preferiría no hacerlo. Pero lo interesante también está en pensar en esto de los cambios permanentes, como qué cosas pueden haber llegado para quedarse y qué cosas de alguna forma no vuelven excluyentes a las costumbres que teníamos antes, sino que pueden ser más bien complementarias. Y pienso en términos de la educación, ¿no? De la cantidad de cursos y opciones de capacitación que hay hoy, muchas de ellas gratuitas, en modalidad virtual. Y mucha gente que quizás, la gente que probablemente quiere seguir, que quiera hacer una carrera entera o algo más largo o prefiera la modalidad presencial, lo va a seguir haciendo de esa manera, sin duda, pero hay mucha otra gente que quizás no tiene ese tiempo para dedicarle a una educación presencial, ni tampoco los recursos, porque en general las modalidades virtuales suelen ser un poco más baratas, y no lo estaba haciendo hasta este momento. Y a partir de este momento empieza a tener esta lógica de puedo hacerlo sin moverme de casa, puedo hacerlo pagando un precio menor y puedo seguir capacitándome. Lo mismo por ahí llevándolo al rubro de entretenimientos, pensaba también en el ejemplo de los teatros, ¿no? Previo a esta cuarentena, la verdad es que ningún teatro tenía una opción que tenga que ver con streaming o proyectar la obra, por todo esto, la lógica que se dice del teatro, de lo presencial, de la conexión actor y espectador, pero tenemos que pensar en que esa gente que asistía al teatro y por ahí pagaba una entrada de 1.000 pesos, probablemente cuando los teatros abran, las obras se vuelvan a realizar, la va a seguir pagando. Pero después hay todo otro universo que le gusta mucho el teatro, pero que quizás no puede acceder a una obra de teatro por una entrada por 1.000 pesos, pero que está dispuesto a pagar 100 pesos por verlo como si fuese una película de Netflix o por verlo a través del teléfono celular o de la computadora. Y ahí tenemos de alguna manera una oportunidad, porque estamos hablando de cambios que pueden terminar siendo complementarios a las costumbres que llevábamos de antemano, ¿no? Después, bueno, en términos de certificado de inmunidad, este es un concepto que se está empezando a discutir y a debatir en distintos países del mundo. La OMS ya está interviniendo bastante, Estados Unidos está empezando a pensar implementarlo junto con el pasaporte, que de vuelta es bastante controversial porque todavía no está comprobado, 100% comprobado, que una persona que tuvo COVID pueda no volver a tenerlo, pero ya se está hablando de un certificado de inmunidad, de esta idea de que para acceder a determinados lugares, además del pasaporte, necesite este certificado de que soy inmune al virus.
Después, esto que tiene que ver con los cambios en la logística industrial, ¿no? De qué podemos esperar. Y acá podemos pensarlo tanto en términos micro, en lo que tiene que ver concretamente con la lógica de la fábrica, de la distancia en la que trabajan los trabajadores, de cómo se mueven, de todo lo que tiene que ver con la logística, que eso va a haber que repensarlo y ya se está repensando en las grandes industrias, porque si bien esto va a ir abriéndose lentamente, vamos a tardar bastante tiempo en volver a la normalidad, entonces muchas industrias ya se están adaptando y están adaptando esos procesos. Y después en términos macro, lo que tiene que ver con el lugar que ocupamos dentro de las cadenas globales de valor. Hoy en día, la verdad es que casi todas las cadenas globales de valor en algún punto tienen contacto con países de Asia, y puntualmente China está muy involucrado y esta idea está puesta un poco en tela de juicio, entonces va a haber que claramente repensar cuál es el lugar tanto de Argentina como el resto de los países en esa cadena global de valor en términos de producto. Mayores niveles de pobreza, eso creo que si bien con toda la incertidumbre y las dudas que tenemos con respecto a los resultados, todos sabemos que más o menos va a afectar muchísimo a los niveles de pobreza, sobre todo en países como Argentina y otro tipo de países en desarrollo. Pensemos también en términos de cooperación internacional versus aislacionismo, que son dos escenarios y dos salidas que pueden darse y que por ahora no está claro cuál va a ser la elección de la mayoría de los países. Hoy, como decíamos, está habiendo en principio una respuesta a nivel nacional, cada país actuando de forma separada, pero bueno, tenemos que pensar más en términos quizás de mediano plazo que puedan empezar a surgir algunas opciones más viables, ¿no? Esto que tiene que ver con las retaliaciones contra China, que acá de vuelta entramos como en un híbrido y en un debate de si es justo o no es justo, pero bueno, creo que algo que todos tenemos bastante claro es que las retaliaciones esas van a existir, justo o no justo, van a existir porque ya tenemos a Trump como presidente de Estados Unidos, que desde el día 1 está hablando del virus de los chinos y va a seguir hablando del virus de los chinos, sobre todo pensando en que hoy está siendo el país más golpeado por el virus, y va a empezar a surgir un poco, creo que no es exactamente este el momento, pero en un par de meses se va a empezar a hablar más de eso. Y estamos hablando en términos económicos y como en términos políticos. En términos económicos tenemos que pensar en algún tipo de impuesto o de ayuda económica extra que se le puede pedir por haber sido un poco el escenario de origen del virus. En términos políticos, esto que tiene que ver con la imposición de estándares. No es novedad que en China las cuestiones de sanidad no son el modelo ni el ejemplo para ninguno de los países, pero hasta ahora un poco la discusión era es algo que se da dentro del ámbito nacional y vos no podés intervenir en cuál es mi lógica y mi dinámica dentro de mi territorio. Y bueno, creo que después de esta pandemia, si algo quedó demostrado es que excede el escenario nacional, y por ende eso nos da de alguna manera al resto del mundo un poco más de voz y voto para decir tenemos que pensar más en términos internacionales, ¿no? Y por último, esto que tiene que ver con la caída y los cambios en el comercio internacional. La OMC ya anticipó que en el 2020 vamos a ver una caída entre el 13 y el 32% de los intercambios internacionales. Y bueno, y se están empezando a hablar de esto que decíamos recién, de los nuevos estándares. Estamos hablando no solamente de aranceles que podemos ver, sí, como medidas más concretas de retaliación contra China, pero estamos pensando en términos de medidas para arancelarias, ¿no? Así como hoy pensemos en términos de fitosanitarios mucho más exigentes, estándares generales mucho más exigentes, todos temas que en Europa quizás se están hablando desde hace bastante y se están implementando más, pero puede que de alguna manera se vuelvan más generales.
Bueno, este es un cuadro que tiene un análisis de impacto por industria, que también se los dejo para que después lo vean más en detalle. Lo que me parecía interesante de este cuadro es que en términos generales lo que hace es más o menos identificar para qué tipo de industrias van a ser los golpes más duros, están siendo los golpes más duros y para qué tipo de industrias va a ser más difícil la recuperación. Y lo hace pensando como en qué medida ese tipo de industria requiere que se junten muchas personas, que haya interacción cercana entre seres humanos, que la percepción de higiene y de limpieza sea alta o baja, la dependencia de si hay que trasladarse o no, y en función de eso le agrega una categoría que es muy alta, baja o media, y en función de todas estas categorías hace un análisis de impacto general, y acá lo que vemos es que el turismo por lejos va a ser el área más golpeada y que probablemente más difícil y más dura, ardua tenga la recuperación. En segundo término, todo lo que tiene que ver con deportes. Tercer término, música y automotores. Y después, en un escenario un poquito más optimista, todo lo que tiene que ver con bebidas, retail, no relacionado a alimentos y las farmacéuticas. Este es un gráfico lindo, si se los puede adjetivar de alguna manera. Es un gráfico que, de vuelta, o sea, en base a especulaciones y a posibles y futuros escenarios, establece quiénes serían los principales perdedores y ganadores de esta pandemia. Y tenemos acá, desde el verde, desde los mayormente potenciales ganadores, que es todo lo que tiene que ver con servicios médicos y retail y procesadores de comida, siguiendo acá por e-commerce, término de agricultura, oil and gas. Este cuadro creo que se hizo de todas maneras previo a los precios del petróleo negativos, ya estaría un poquito más atrás. Educación y bueno, y de vuelta, los sectores más golpeados, el turismo, la aviación y la marítima, el sector automotor, la construcción y todo lo que tiene que ver con manufacturas. Me pareció bastante gráfico y claro. Y bueno, y para cerrar, un poco algunas conclusiones y algunas cosas para que pensemos, esta idea de el desafío está en ponernos de acuerdo en los no. Y creo que todos ustedes que se dedican hace mucho a la política tienen esto más que claro. Los sí suelen estar bastante alineados y todos coincidimos en qué cosas necesitamos hacer, pero el problema de siempre es que los recursos son limitados y en ese arte de administrar esa escasez nos tenemos que poner de acuerdo en qué cosas no. Y ese creo que es el gran desafío de esta pandemia. Después esta idea de la falta de liderazgo a nivel global. Hoy estamos en un contexto en el que la Unión Europea está bastante fragmentada, hay mucha diferencia de opiniones, el Brexit ya es un hecho, vemos por ahí todo lo que es Holanda, Alemania y los países más nórdicos muy enfrentados en términos ideológicos con países que sufrieron más la pandemia, como España, Italia. Entonces vemos una Unión Europea fragmentada, un Mercosur que bueno, no sé ni por dónde empezar a hablar de ese tema, pero un Mercosur que también tambalea, un Estados Unidos que hoy sigue estando a la cabeza del país más golpeado, con mayor muerte y mayor número de infectados, que claramente va a salir muy, muy golpeado, y una China que de alguna manera está agazapada, ¿no? Porque un poco mi percepción es que están como esperando como el niño que hizo algo mal y está esperando a que lo reten, está ahí, está como expectante, viendo cómo se va a resolver todo esto. Entonces, toda esta lógica de la falta de liderazgo que estamos viendo a nivel mundial puede llegar a generar algún tipo de alteración en el orden, en la configuración del orden mundial vigente.
y creo que va a ser algo muy interesante para seguir y para ver en los próximos meses. Esta idea general también de que todo lo que tiene que ver con esta pandemia es una negociación. Estamos en tiempos de negociación. Así como arrancamos diciendo todos los países están en modo supervivencia porque estamos frente a conflictos en todos los niveles y en todas las escalas. Creo que la palabra más importante de este tiempo es la negociación, ¿no? Después, bueno, esta idea de que claramente no es ninguna novedad, la caída económica es inevitable. Entonces, quizás un poco el punto es, no sé cuánto sentido tiene ahogarse ni obsesionarse con esa caída porque es un hecho. No tenemos claro el número, va a ser más, menos, pero va a ser. Entonces quizás la idea está un poco en poner el foco en cómo seguimos y ver con las herramientas que tenemos y todo el contexto que nos acompaña, que sabemos que es por demás complicado, sobre todo en Argentina, cómo seguimos. Pero tener en claro eso, ¿no? Como aceptar que la caída económica es un hecho. Y después, por último, esta idea más como mensaje de que estamos frente a un desafío grande, los problemas grandes y complejos requieren soluciones grandes y complejas y de algún modo esos problemas globales es muy difícil pensarlos si los pensamos en términos nacionales, ¿no? Creo que los problemas globales necesitan soluciones globales y es necesario y vital fortalecer la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, los colores partidarios y los actores claves también de cada una de las sociedades, y que eso se traslade a nivel mundial, que eso se traslade a una estrategia de cooperación e integración para lograr respuestas que sean más sostenibles en el tiempo y para poder hacerle de alguna forma frente a esta pandemia que está poniendo en jaque al mundo. Ah, perfecto. Bueno, ahí estamos terminando. Quería ir leyendo alguna de las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Acá estamos. ¿Me deberían escuchar bien? A ver, voy a ir leyendo alguna de las preguntas. Perdón, se me cortó, volví a entrar, ¿qué pasó? Acabamos José. de terminar y estoy viendo algunas preguntas del chat. Bueno, perfecto. Igualmente tengo algunas levantadas de mano. Dale, ¿querés ir organizándolo vos? Sí, dale, ahí le doy la palabra si querés ir leyendo las preguntas del chat o te las voy pasando por privado, como vos quieras, José. Si querés andarlas leyendo y las vamos viendo, andá eligiendo la que quieras. Te voy a dar la palabra a Nico, que quiere hacer una pregunta, que se levantó la mano, y después te leo las del chat, ¿sí? Dale. Nico, ahí te doy... Espérame, que te doy micrófono, ahí estás, Nico. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por dejarme hacer la pregunta. Primero, hay que pensar en mi preferencia personal de que en esta cuarentena y en esta situación de coronavirus nadie sale ganando, todos salimos perdiendo, todos tenemos algo por perder. Segundo, que luego de esta pandemia, todos los sectores de la economía van a tener un cambio. Imagínense quién va a querer ir a un boliche, quién va a querer ir a un bar o ver un partido de fútbol con una tribuna llena. Todos los sectores que tengan aglomeraciones de personas, como teatros o cines, todos se van a ver afectados. Mi pregunta es que, ¿por qué Argentina decide aumentar el gasto público, aumentar la emisión, tener una devaluación del 50%? Todas medidas que son todos los días pegarse un tiro, subir impuestos, crear impuestos, no hay otra idea que no sea crear impuestos.
No hay, no sé, nunca se presentó un plan económico, nunca nadie habla de cómo salir creciendo, sino cómo salir cobrando un impuesto, otro y el otro. Hay muchas personas que descontentas que no han cobrado los 2.000 pesos o no hay ningún tipo de ayuda. Entonces, solo veo a un gobierno que le interesa cómo aumentar el gasto público, cómo aumentar la emisión y explicar que no sube el dólar, que cae en picada el peso argentino, que en Argentina hace 10 años que no se crece, que la caída del PBI y la caída del peso hace 10 años que está cayendo. Entonces, aceptar de que el gasto público, la emisión o la inyección de dinero no soluciona nada y que hay que empezar a ver qué hacen los países que le va bien, como Alemania, como Corea del Sur, como Hong Kong, como Israel, que tiene una pandemia mucho más flexible y mucho más abierta al mundo. ¿Por qué ser amigo de Cuba, Venezuela o China? ¿Y por qué salir del Mercosur? ¿Por qué romper relaciones con los países del Mercosur? Complejo. Bueno, gracias, Nicolás, por tu comentario. Coincido y voy a intentar responder un poco a algunas de las preguntas, porque fueron muchas ideas las que fuiste comentando. Por un lado, concretamente, o sea, creo que volvemos al porqué, el slide que hablamos del porqué de la pandemia, ¿no? De cómo se da y dónde se inicia, dónde está el foco de inicio. Y creo que si hay algo en lo que todos los países, en mayor y menor medida, se pusieron de acuerdo, es en que ningún país va a salir de esta situación sin la intervención del Estado, sin el Estado inyectando dinero, porque básicamente es la salida y la alternativa más eficiente e inmediata para mantener el nivel de demanda agregada. En mayor o menor medida, con distintos contextos, pero si vas analizando cuáles fueron las distintas estrategias de cada uno de los países, todos en mayor o menor medida tuvieron como estrategia la de poner plata en el bolsillo de la gente y empezar poniendo plata en el bolsillo de toda esa gente que deja de trabajar y por ende deja de cobrar un sueldo a fin de mes, y poniendo plata también en el bolsillo de las empresas y todas aquellas, sobre todo las pymes que tienen que pagar sueldos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que frente a este contexto de pandemia estamos hablando de cuál es el mal menor. No estamos hablando de que hay soluciones buenas y soluciones malas. Está claro que no es la ideal, está claro que emitir no es la mejor solución y está claro que nadie querría haberlo hecho, y que sería mucho mejor de hecho ser Estados Unidos y tener la maquinita de emitir dólares y tendríamos mucho menos problemas. Pero bueno, hoy es la alternativa, si querés, no sé si más fácil es la palabra, porque sabemos que a futuro va a tener implicancias muy grandes, pero es la alternativa que tenemos a mano. Y hay consenso a nivel global de que la única forma de salir de la pandemia es a través de la intervención del Estado. Pero bueno, coincido en que va a traer un montón de consecuencias y va a hacer que todo sea mucho más problemático, pero hoy por hoy es el mal menor que la mayoría de los estados están eligiendo. Después, concretamente, debería haber anotado un poco las ideas que dijiste. Hablaste de la modalidad. Creo que el tema de la modalidad es algo bastante discutido. Yo justo ahora particularmente estoy en Holanda, que desde el principio ya el proceso coronavirus está bastante más avanzado, pero desde el inicio nunca hubo cuarentena obligatoria, y es algo que a mí los primeros días me quemaba la cabeza y leía diarios para intentar entender, iba al supermercado y le hablaba a la cajera, todo para intentar entender un poco cuál es la lógica, ¿no? Y creo que estamos frente a escenarios completamente distintos. Primero tenés que pensar que para países con un PBI per cápita más alto y con otra espalda, por decirlo de alguna manera, no sé si es mucho más fácil, pero pueden, si querés, tomar el riesgo de no frenar tanto la economía, no frenar tanto la dinámica diaria, porque tienen espalda para sostenerlo por si llegase a suceder algo, ¿no? Desde sistema de salud
mucho más avanzados y con mucha mayor llegada de los que tenemos nosotros en Latinoamérica, y otra estructura estatal, otra estructura de gestión. Y después, por otro lado, que culturalmente los países son muy distintos y desde ese lado es muy difícil compararlo. No sé, puntualmente acá la sociedad holandesa no es una sociedad que naturalmente sea muy sociable y se junte mucho con gente y tengan muchos encuentros, entonces quizás para ellos decirles que intenten salir lo menos posible de la casa es necesario, es suficiente, y si eso lo aplicases en Argentina no funcionaría, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque si bien las estrategias que barajamos son las mismas, cada una de las estrategias no hay una receta clave para cada uno de los países, sino que cada una de las estrategias tiene que pensarse concretamente en el país del que se está hablando, con qué espalda tiene ese país para responder ante un eventual conflicto, y culturalmente cómo puede llegar a responder la sociedad. Entonces creo que desde ese lado, no sé, es mi opinión personal, me parece que en Argentina se vienen haciendo muchas cosas mal, pero si hay algo concretamente que se hizo bien es que la medida, la estrategia se adoptó a tiempo y bueno, hoy por hoy yo vengo siguiendo día a día los números de muertos y podemos decir que es casi un éxito Argentina en comparación con el resto de los países, ¿no? Pero bueno, sí, es recontra polémico y está claro, la idea que quiero dejar es, estamos hablando de cuál es el mal menor. Está claro que ninguna solución es la óptima y la elegiríamos en otro contexto, ¿no? No sé si te respondí o si te dejé algo. Bueno, tiene... ¿Qué opinas de los sobreprecios de fideos, barbijos y todo ese tema? Nico, vamos a ir por partes porque tiene 3 preguntas más y hay y levantar la mano también, ¿sí? Si querés, le damos la palabra a la diputada Anaí Bilbao y después anotamos tu pregunta para avanzar, así nos ordenamos, ¿sí? Así no es un diálogo, sino que le damos la oportunidad a Anaí también de hablar y a José de ir mirando las preguntas que están en el chat. Ana. Bueno, hola. Bueno, primero felicitarte, José, porque has sido muy, muy explícita y muy clara en esta locución. Creo que hemos aprendido todos, así que... Te silenciaste, creo, el micrófono. Espera, Ana, que te silenciaste el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bien. Coincido con que con problemas tan profundos y globales, las soluciones deben ser globales. Vos proponías, bueno, unión de cooperación en el mundo, unión de partidos, actores sociales unidos como para salir de esta pandemia. La primera reflexión que se me ocurre es, si bien coincido con esta generalidad, lo difícil que es para la Argentina esto, porque tenemos miradas muy diferentes, digamos, los actores sociales frente a lo que ocurre. En primera instancia, si bien es verdad lo que vos acabas de decir, que digamos, la pandemia, esto de quedarnos en casa, funcionó muy bien en la Argentina, se hizo anticipadamente, que nosotros tenemos una mirada hoy por hoy de enamoramiento a esta situación de pandemia y de no mirar al día después, digamos, justamente de olvidar la arista económica que creemos que tendríamos que estar mirando muy cercanamente. Eso por un lado, que hagas una reflexión, y otra, contarte que yo trabajo con emprendedores, pequeños emprendedores, gente que tiene ideas y condiciones naturales sobre cuestiones manuales, artesanales o manuales, y que cuál es tu lectura, digamos, desde la distancia, lo que puede pasar en este microcomercio que circula en el interior de la Argentina. Es decir, una cosa es esta mirada global, el mundo, la medicina, y otra cosa es esta microcirculación de economías pequeñas que yo pienso que podría funcionar. ¿Cómo lo ves? Y en tal caso, ¿cómo te parece que podríamos mejorar para que esto mueva las pequeñas economías de los pueblos?
Perfecto. Gracias. Bien, Anaí. gracias Ana. José. Sí, me parece muy interesante lo que planteas y creo que sí. Bueno, yo tengo tendencia más a pensar en términos macro por mi profesión y lo que fui haciendo, pero es recontra interesante. Y de hecho creo que si lo pienso concretamente, si hablamos de esta microeconomía, ¿no? de todos los emprendimientos que hay a nivel de economías regionales y emprendedores, creo que, o sea, está claro que de alguna manera van a ser los sectores más golpeados, porque son los que menos estructura tienen, los que menos espalda tienen, o sea, probablemente veamos, y no lo digo con alegría, morir a muchos en cuanto en términos de negocio en los próximos meses, pero bueno, también creo que hay mucho que se está reinventando y de alguna manera hay mucha gente que está hablando de que hoy, si bien los niveles de desocupación son muy grandes, se está abriendo la puerta para, hay como una luz al final del túnel y se está abriendo una puerta para todo lo que es la recapacitación, ¿no? Se habla de empezar a capacitarnos en temas que no estaban en nuestra agenda y empezar a pensar en posibles emprendimientos como resultado de este contexto de crisis. Esta frase tan cliché que se dice que en tiempos de cambios surgen las oportunidades, ¿no? Quizás ahí van a estar los puntos más salientes dentro de este porcentaje grande de gente. La mayoría probablemente se quede no quejándose, pero de alguna forma lamentándose con su situación, y vamos a ver por ahí emprendedores más natos que busquen la oportunidad dentro de estos cambios. Y creo que para todo lo que es economías regionales hay una oportunidad, sobre todo si pensamos en que estamos hablando de un plazo de que entre 12 y 14 meses las condiciones no se van a volver a regularizar. Y que no se vuelvan a regularizar implica que todo lo que tenga que ver con intercambio de bienes y servicios va a tener que ser más a nivel local. Vimos ya los números de la caída de comercio internacional que se estima para este año. Va a seguir siendo así probablemente para gran parte del año que viene. Entonces, dentro de ese lugar tienen un espacio los emprendedores y las economías regionales en poder desarrollar, y creo que el desafío va a estar en poder llegar a las personas concretamente, porque hoy vemos, no sé, pienso en las redes sociales, cuánta gente hay difundiendo emprendimientos, gente que vende algo, gente que vende comida, gente que lleva a domicilio. Creo que si logran encontrar la beta de cómo comunicar y cómo llegar a la sociedad, creo que es el momento también en el que estamos todos un poco más empáticos frente a esta situación, y todos aquellos que tienen un sueldo a fin de mes son bastante conscientes de que hay mucha gente que no lo tiene, y si se mira desde ese lado y se plantea desde ese lado, creo que puede haber mucha llegada y se puede llegar a expandir bastante. Y puntualmente pensar también en que aquellos países que tengan más posibilidad de autosustentarse tienen mejores probabilidades que los que no, ¿no? No sé, pensemos concretamente que países como Argentina, el resto de los países de Latinoamérica, en cuanto a recursos naturales tenemos mucho mayor disponibilidad, y eso nos puede jugar a favor. Entonces sí, me parece que es muy interesante y que si lo logran ver puede llegar a ser una salida y un repunte muy interesante. Bien, José, antes de darle la palabra a María del Carmen, que a Mari, me suena raro decirle María del Carmen porque es mi profe de geografía. Antes de darle la palabra a Mari, queríamos, fíjate, no sé si pudiste ver alguna pregunta, porque a mí como se me cortó, no las pude recuperar. Ahí pregunta Rodrigo cómo se podría promover la cooperación internacional. Nico preguntó el tema de los barbijos, qué opinión tenía sobre el tema de la compra de barbijos y respiradores. Y no sé las otras preguntas, José, si vos las pudiste ver. Sí. Se repetía bastante la pregunta de la hiperinflación. Bien. Un poco la pregunta que hacían era si en este contexto de emisión monetaria descomunal que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo el próximo tiempo puede llegar a decantar en una hiperinflación. Bueno, concretamente
voy a darles un poco mi opinión personal. Después, si mañana sucede lo contrario, no me vengan a buscar. Pero bueno, a priori, la verdad es que para mí sería muy difícil que nos encontremos en un contexto de hiperinflación. Y les digo un poco por qué. Si bien la inflación tiene de alguna manera un correlato bastante directo con lo que es la emisión monetaria, no es un fenómeno estrictamente monetario. La dinámica de precios en general suele depender de otras variables que en Argentina tienen mucho peso y que hace que no tenga un correlato directo, porque si no la lógica sería en la misma medida en que yo emito pesos, eso debería tener un correlato directo en la inflación. Y eso en la práctica no es lo que pasa. ¿Y por qué en el corto, mediano plazo no veo una hiperinflación? Tiene que ver, por un lado, con que estamos en un contexto recesivo, y sí, alguien puede levantar la mano y decirme que existe el término de estanflación, que es estancamiento económico más inflación, pero a priori sería una rareza, porque estando en un contexto recesivo, la demanda está deprimida y aquellos que venden saben que a priori no pueden aumentar los precios, porque si están vendiendo poco con estos precios, si aumentan más los precios probablemente vendan todavía menos. Estamos hablando de hiperinflación en términos de que consideramos un 50% mensual durante 3 meses sostenidos. Eso es técnicamente el concepto de hiperinflación. Hoy los medios de comunicación entremezclan un poco todo y nada, estamos hablando de que el año pasado tuvimos más del 50%, estamos en contexto de hiperinflación estaríamos en 50% mensual durante 3 meses sostenidos. O sea, es un cambio bastante abrupto, ¿no? Desde ese lado. Entonces, por un lado, pensar esto en términos recesivos. Por otro lado, pensar un poco en lo que tiene que ver con el dólar oficial. O sea, si bien hoy tenemos un poco lo que decíamos antes, un dólar contado con liqui, un dólar MEP, un dólar blue, todas estas alternativas paralelas que tienen una brecha de más del 70%, el punto central, o sea, el que rige la economía en términos generales, sigue siendo el dólar oficial. ¿Y con esto a qué me refiero? A que el dólar oficial es quien determina el precio de las mercancías que se importan. Entonces, mientras la lógica económica siga siendo bajo un dólar oficial que se encuentra en un contexto de cepo cambiario, que todos ya a esta altura conocemos mejor que nadie ese término y nos volvimos medio especialistas, mientras ese dólar oficial esté contenido, la lógica económica va a seguir rigiéndose por ese dólar, por lo que si bien los dólares alternativos, los paralelos hacen ruido y tienen mucho lugar en los medios, la economía general sigue rigiéndose por el dólar oficial. Entonces, ese dólar oficial está contenido. Estamos en un periodo de recesión, de demanda deprimida. Después tenemos que pensar en términos de las tarifas. Las tarifas aún están congeladas y claramente en este contexto si había alguna posibilidad y lugar para debate sobre si descongelarlas, en qué medida y en qué plazo, hoy por hoy están completamente suspendidas. Las tarifas es un componente que impacta mucho en lo que es la composición del número de inflación a fin de mes, ¿no? Lo vivimos mucho los últimos años, todos los argentinos. Entonces, hoy las tarifas todavía tienen los precios, las tarifas están congeladas. Tenemos un periodo recesivo, tenemos un dólar contenido, tenemos una nafta que viene de precios de petróleo negativo, que en cualquier lugar del mundo estaría bajando el precio de la nafta, algo que no va a suceder nunca en Argentina, principalmente, con mucha razón, porque las principales provincias petroleras dependen mucho de esos ingresos, entonces es un acuerdo social que tenemos implícito de que el precio de la nafta no se toca, entonces no va a bajar, pero tampoco va a subir. Entonces, con naftas congeladas, tarifas congeladas, periodo recesivo, dólar oficial contenido y menos necesidad de dólares en términos de, si bien el número de exportaciones van a bajar, las importaciones van a bajar aún más. Entonces, si no hacemos frente a nuestras obligaciones de deuda
y no necesitamos muchos dólares para importar, o al menos necesitamos menos de los dólares que nos ingresan por exportar, la realidad es que todo indicaría que no hay variables que acompañen ese fenómeno de emisión monetaria que termina como conclusión general en este concepto de inflación, hiperinflación, ¿no? Así que a priori, yo al menos en lo personal creo que no, que sería un escenario bastante improbable. Bien, ahí una de las preguntas es ¿cómo crees que debería ser el posicionamiento de Argentina en relación a la competencia mundial en la producción de alimentos bajo los conceptos de sustentabilidad y sustentabilidad, y dónde quedarán los ODS en todo este escenario, ¿no? Y después, ¿querés? No sé si... Sí. Esa, y tengo levantada la mano de Mari. Perfecto. En términos de posicionamiento y competitividad, bueno, opinión personal con respecto al Mercosur, más allá de que creo que es un debate que todos nos debemos como argentinos hace mucho tiempo, qué pasa con el Mercosur, si nos sirve o no nos sirve, qué tenemos que hacer con respecto a eso, creo que es un debate que tenemos pendiente. Creo también que no es el momento, y esto es a modo de opinión personal por completo, que no es el momento de tomar ningún tipo de determinación, ni de alejarnos de negociaciones comerciales, ni de generar algún tipo de conflicto que se sume a los conflictos que ya tenemos. Creo que un poco como decíamos la lógica, la conclusión general en la que estamos hablando de tiempos de negociación, y sumar un conflicto o generar algún tipo de rispidez en un escenario que ya es de por sí muy, muy complejo, creo que al menos en mi opinión personal a Argentina no le conviene para nada. Después si sirve, no sirve, si el acuerdo puntual nos trae ventajas, desventajas, si habría que revisarlo, si Argentina sale favorecida o no, creo que ese es otro debate y es un debate que tenemos pendiente, pero me parece que no es momento para saldar esos temas. Y en cuanto al posicionamiento de Argentina, bueno, en alimentos está claro que tenemos todas las capacidades y las posibilidades para salir al mundo con nuestros productos. Hay muchas empresas que están haciendo de eso, de una oportunidad, algo palpable, que probablemente ahora se vean muy golpeadas en el último tiempo, y creo que como siempre el desafío está en lograr diferenciarnos y encontrar la forma para agregarle valor a los bienes que exportamos. Lo que se habrán cansado de escuchar, ¿no? Si bien estamos todos agradecidos por la soja, el maíz y el trigo, porque es lo que nos ha generado el ingreso de divisas más grande ya en las últimas décadas, todos somos conscientes que si queremos tener algún tipo de crecimiento sostenido y desarrollar el entramado productivo en otro nivel, necesitamos agregarle valor a nuestros alimentos, y creo que esa es la clave y la bandera que tiene que tener por delante fija Argentina para posicionarse. Bien, gracias José. Le doy la palabra a Mari. Ahí estamos. ¿Qué me dice? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo coincido con las palabras de Anaí Bilbao cuando dijo que nos has hecho entender cuestiones de economía en las cuales no somos especialistas nosotros, y has sido muy clara en tus comentarios. Yo quería hacerte una pregunta que, bueno, la puse en el chat, en referencia a China. Cuando vos comentaste que China es como si fuera el nene que se portó mal y que se encuentra como agazapado, yo ese término agazapado o guardado, no me acuerdo cuál dijiste, quizás me confundo, lo entiendo como que está esperando a ver cómo va a reaccionar. Es decir, ¿qué podemos pensar de eso? Porque últimamente sabemos perfectamente que China, que tiene una economía fuerte, ha estado haciendo inversiones en muchos países de América, especialmente, por ejemplo, Canadá. Entonces,
¿qué podemos esperar Argentina de China? ¿Ayuda o temor a lo que pueda hacer? Esa es mi inquietud. Buenísimo. El término agazapado en realidad lo usé porque fue la primera imagen que se me vino a la mente. No sé si es exactamente la acertada, pero yo creo que quizás más acertado sería pensar en un China expectante. Un China que sabe que alguien en algún momento le va a decir algo y está esperando y probablemente puertas adentro pensando posibles respuestas y soluciones para ese algo, pero que sabe que algo va a pasar. Esto que decíamos antes, justo o injusto, si son ellos los culpables por haber sido el lugar donde se originó el virus o no. Después hay un montón de otros debates, ¿no? Pero en términos generales creo que es algo que va a pasar y las retaliaciones son un hecho, o sea, van a suceder, justas o no justas van a suceder. El tema es qué forma toman esas retaliaciones. Por lo que decíamos, o sea, podemos pensar en que muchos países en conjunto de forma uniforme le suban los aranceles a los productos, entonces China, que es tan dependiente del nivel de exportaciones que tiene a lo largo de todo el mundo, se vea complicada económicamente desde ese lado. Podemos pensar en que le digan, bueno, no te toco los aranceles, pero a partir de este momento tenés que cumplir con tal y tal estándar internacional, es decir, no podés tener más el mercado con los chanchos, los murciélagos, la gente, todos durmiendo en el mismo lugar, sin ningún tipo de control sanitario, es hora de que inviertas en eso y vamos a ponerte una certificación a nivel internacional que nos pueda confirmar que vos estás cumpliendo con eso. Podemos pensar en que se le pida algún tipo de ayuda, que bueno, ellos ya por motus propio, de alguna manera ya lo empezaron a hacer, hicieron varias donaciones de todo lo que es insumos. Después hablamos el detalle de en qué estado llegaron los insumos, pero bueno, ya hicieron varias donaciones de insumos en distintos países. Entonces creo que un poco la idea es esa, China está expectante porque está un poco evaluando a ver cuáles son las represalias que van a caer sobre ellos. Y creo que como Argentina nosotros tenemos un poco una posibilidad, una oportunidad. Hay quienes dicen, en estos últimos días estuve leyendo comentarios variados sobre el tema del Mercosur, y hay quienes dicen que detrás de la movida de fichas de Argentina en separarse un poco de las negociaciones de Mercosur, tiene alguna relación o algún vínculo con China por detrás. La verdad es que no está claro. Sí está claro que a priori el gobierno que hoy tenemos es más cercano a China quizás de lo que era el gobierno anterior, y eso puede llegar a darnos algún tipo de oportunidad. No sé, sea de la manera que sea, ojalá que lo aprovechemos inteligentemente, porque nosotros tenemos mucho más para ganar de China que para perder, y claramente más allá de cómo sea el final de esta historia, a nosotros nos conviene tenerlos de nuestro lado. Gracias. No, por favor. Bien, no sé si hay alguna pregunta de loterías y casinos, bingos. No sé si la llegaste a leer, José. Gracias, Patricia. Debe ser Dice, ¿en qué lugar de deterioro ves vos a todo lo de lotería y casinos, bingos, teniendo en cuenta que hasta los clubes se benefician de los impuestos que aportan a la provincia? Mucha gente trabaja en esos espacios y hoy están sin cobrar sueldo y están muy lejos de volver a reanudar sus actividades. Sí, la verdad es que es crítico el panorama, y no quiero ser tan cruda, pero tampoco una optimista mentirosa, y probablemente todo lo que tenga que ver con esos rubros sean también de lo más golpeados junto con el turismo y la hotelería. Sí, no, la caída es inevitable, y ahí sí siento un poco del comentario que hacía Nicolás al principio. Yo creo que por más que nos pese, y que en términos morales es verdad que esta pandemia a todos nos afecta y nos complica en algún sentido,
está esta idea de que en la crisis algunos lloran y otros venden pañuelos, que justo alguien lo puso en el chat, y creo que realmente es así. En todas las crisis se ha visto que hay sectores que salen más favorecidos, y no sé, pensemos hoy en el dueño de Zoom, sin ir más lejos. Probablemente algo le complicó en la práctica, pero esa persona de la noche a la mañana se volvió millonaria y en 10 años se va a acordar del coronavirus como el efecto, el fenómeno a nivel mundial que lo volvió millonario. Y así muchos otros. Entonces, si bien es muy cruel pensarlo, porque la mayor parte de la población sale perjudicada, y sobre todo los sectores más golpeados y los que siempre son los más golpeados, que eso va a volver a pasar, es inevitable que haya sectores que salgan favorecidos. Y no quiero ser de vuelta una optimista mentirosa, pero todo lo que tiene que ver con sector hotelería y casinos van a ser de los más golpeados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Las dejaste a todas en silencio, José, que no es por el micrófono estar en silencio, me estoy recibiendo mensajes de todas y la verdad que creo que fuiste muy clara en tu exposición, y estamos como, no sé si alguna tiene alguna pregunta más para hacerle a José, aprovecharla. Ella está en Holanda. Esto es lo que tiene, nosotras somos una sección de una región de la provincia de Buenos Aires muy extensa, y siempre nos cuesta mucho juntarnos, reunirnos, así que esta herramienta, sin querer que Zoom el dueño de Zoom se llene de dinero, la verdad que esta herramienta nos vino muy bien, y nos obligó a usarla, porque más allá de que existían herramientas de conectividad, nos resistíamos a utilizarla por esto de que vos bien decías que a los argentinos nos gusta vernos, encontrarnos, abrazarnos, hacer muchos kilómetros para reunirnos y hablar de estos temas que nos interesan tanto, pero bueno, por suerte lo podemos hacer a la distancia. No sé si alguno quiere decir algo, quiere opinar algo, quiere preguntarle algo a José. Bueno, cualquier cosa les dejé mi mail. No sé, José, yo grabé la charla. Tengo una sola dificultad, que es pasar el video después a calidad baja para enviárselo, pero lo estoy aprendiendo. Estamos viendo con la computadora si lo puedo hacer. Así que bueno, se las voy a pasar, porque ya muchos que no pudieron estar me lo han pedido, así que José, buenísimo. Lo mismo que ella... a cerrarse, a ir para adentro, y creo que en un primer tiempo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con este año y probablemente varios meses del año que viene, la tendencia sigue siendo a mirar para adentro, y en esos términos sí, las economías se van a cerrar, las economías van a ser por demás restrictivas, por demás proteccionistas, y está claro que va a ser así porque ya lo está haciendo, y más si pensamos que la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, previo al coronavirus, ya estaba levantando una bandera de proteccionismo muy importante. Entonces creo que se está revirtiendo de alguna forma esta lógica del comercio, que mientras me convenga soy completamente fan, y a partir del momento en el que me doy cuenta que me deja de convenir, empiezo a levantar la mano. Y creo que hay una tendencia más a cerrarse y mirar para adentro. Pero también creo que si pensamos en el mediano plazo, todas las economías van a realmente darse cuenta que no hay, sobre todo para economías más chicas, ¿no?, como la nuestra, que con un mercado doméstico insuficiente no vamos a lograr alcanzar un desarrollo sostenible, y con tanta necesidad y demanda de divisas como tenemos. Entonces creo que las economías más pequeñas, las que no movemos tanto la aguja, somos completamente conscientes que nuestra salida es exportar y abrirnos al mundo, y en esos términos yo creo que si bien el primer tiempo va a ser más de resguardo y de tener todavía la sensación de que el virus está latente, y va a ser todo mucho más para adentro, en el mediano plazo
creo que el rebote y el impulso va a ser todavía mayor porque la salida claramente es exportar. Bien. Bueno, Maru, no te vayas. Yo quiero comentarles, ¿se fue Maru? Sí, se fue. Me mandó un mensaje, pero se fue. No, ahí yo quería comentarles, antes de que, bueno, ya se fue Maru. Se fue. Antes de cerrar con José, quería comentarles a los que están presentes que con Marianela, con la concejal de Mar del Plata, que estaba, pero se fue, de haber estado esperando. Bueno, estamos organizando para este ciclo de charlas, para arrancar el viernes que viene, con un curso teórico-práctico sobre el tema de género en formato digital. Vamos a seguir con estos encuentros en Zoom, pero la idea es hacer un curso teórico-práctico con la directora de género de la Municipalidad de Mar del Plata, para abordar temas específicos de la ruta crítica de las mujeres, las políticas públicas que podemos llevar adelante. Vamos a enviar teoría, vamos a dar charlas, pero también vamos a enviar material para que ustedes puedan analizar, leer, preguntar, repreguntar, y vamos a analizar casos concretos, cuestiones prácticas, para que podamos empezar también a nosotras formarnos, capacitarnos para poder llevar adelante en nuestros distritos diferentes políticas públicas, colaborar con los municipios donde somos gobierno y también desde donde somos oposición generar mecanismos y oportunidades para que los gobiernos locales o las instituciones que tenemos en los distritos puedan trabajar el tema de género y avanzar con el tema de la violencia de las mujeres, pero no solamente de la violencia, porque hoy la tenemos a José con un tema tan importante como la economía, y yo cuando José hablaba de la recesión, cuando hablaba de lo que va a suceder y lo que nos espera en el marco económico en nuestro país y en el mundo, pensaba en aquellas mujeres que están hoy siendo, que la economía para ellas es un factor fundamental para seguir siendo víctimas de violencia de género, y la verdad que esto no ayuda, es un retroceso bastante importante. Así que bueno, me parece que es momento de agudizar la creatividad y seguir trabajando en este tema, ¿no? Porque bien sabemos que la parte económica, si bien hubieron muchos derechos adquiridos y muchos derechos que nos igualaron con los hombres, la cuestión económica y la cuestión laboral es un tema que todavía tenemos pendiente, y que la verdad que con este panorama va a ser cada vez más difícil para las mujeres en este contexto. Así que bueno, les quería comentar esto. Estaba Marianela, que también lo vamos a hacer la quinta y la sexta juntos, vamos a hacer 2 secciones juntas para poder aprovechar el recurso. Así que bueno, por mi parte nada más. José, te dejo el cierre, y no sé, Anaí o alguna más quiere hacer algún comentario. Tenemos 10 minutos más. Si quieren, antes de que cierre Josefina, decir que bueno, estuvimos charlando con Nerina este tema de poder hacer con la quinta sección electoral esto juntas. La verdad que nos parece muy bien, porque hay que optimizar recursos y de eso se trata, y tener una cuestión práctica y digamos de contenido escrito también es muy importante. Me encanta y felicito a todas porque hemos mantenido, digamos, todos los viernes este encuentro. Entonces, lo que hablábamos era, después de este curso, poder continuar con estas charlas, si bien tal vez no semanalmente, pero sí un poquito más periódicamente, tal vez podría ser una vez por mes, una vez cada 20 días, pero continuar encontrándonos en este chat y aprender juntas, que me parece que de eso se trata. Así que agradecerles porque han estado siempre, y agradecerle a Josefina antes de su cierre, y a Nerina por el trabajo permanente, y a José porque realmente he quedado impactada con la contundencia, la claridad y cómo nos vamos amigando con la economía, porque a veces nos cuesta, digamos, romper algunas barreras y empezar a entender, y poco a poco vemos que podemos entender y que no
digamos que si bien a veces no lo elegimos en primera instancia el tema, cuando lo empezamos a abordar y empezamos a ser acompañadas en este sentido, nos atrevemos, somos osadas y podemos trabajar muy bien también en economía. Así que gracias, José, y te dejamos el cierre. Totalmente, y sí, tomo tus palabras, Anaí. Hoy justo le decía a Nerina un poco, que es un poco mi filosofía y mi visión de la economía en términos generales, ¿no? La economía en realidad es algo bastante sencillo porque es algo que todos de alguna manera tenemos dentro, porque es un poco el sentido común, es pensar en las variables y las cosas que pasan a tu alrededor y qué te lleva a pensar el sentido común. Después que un montón de economistas nos encarguemos de hablar difícil y explicar lo difícil para amortizar la profesión, ese es otro tema. Pero en términos generales quiero dejarles ese mensaje, que son todos conceptos de la vida cotidiana, el sentido común, que en el momento en el que se ordenan, todo hace sentido y no dejen nunca que alguien les explique algo en términos económicos que ustedes no entiendan. Obliguen a quien se los está explicando a, yo sé que me lo puedes explicar en términos más simples. Si no me lo puedes explicar en términos más simples es porque no lo sabes del todo o no lo conoces del todo. Entonces creo que esa es la idea. Hay que amigarse y acercarse porque son términos de sentido común y más de la vida cotidiana. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, y es buenísimo lo que están haciendo y ojalá puedan seguir haciéndolo y contenta de participar. Gracias. Gracias. Gracias, José. Gracias. Nos vemos, chicas. Gracias. Y les mando después información para el próximo viernes. Y está bueno que abramos también este tipo de charlas. Nidia es una de las que todos los viernes me pregunta, ¿puedo invitar a alguien más? Sí, chicas. Estos no son reuniones para mujeres. Agradezco profundamente a los hombres que nos acompañan, porque nosotras lo organizamos desde nuestro rol de mujeres militantes, porque a veces hay temas que nos interesan a nosotras, pero la idea es que nos interesen a todas y a todos, porque cuando hablamos de igualar derechos, hablamos de igualar derechos de hombres y mujeres, y los hombres en eso son muy importantes para nosotras. Así que gracias por estar, por acompañarnos, por seguir transitando este camino juntos y estos desafíos. Y los invito a que también sumen a gente que no sea militante. Por ejemplo, el viernes pasado hubieron profesionales de equipos técnicos, de equipos de salud mental y quedaron muy conformes. Entonces el desafío es que para el viernes que viene al curso también invitemos a los técnicos, a los profesionales, a la gente que pueda después en el territorio trabajar las temáticas. Así que gracias. Más desafíos y les mando un beso enorme.